tal? Vamos a ver el tema de electrostática, de electricidad y magnetismo, campos electrostáticos y potencial. Bueno, una carga eléctrica es toda partícula que posee una polaridad positiva o negativa. En electrostática, que se refiere al estudio de las cargas eléctricas en reposo, o sea que no tienen movimiento, o sea que están estáticas, también se les dice cargas puntuales. Experimentaremos dos fenómenos, repulsión y atracción. Aquí recordamos que la unidad de carga del electrón es de 1.60 2177 por 10 a la menos 19 Coulomb, que es la medida de carga eléctrica. Algunos constituyentes de la materia: tenemos tres partículas esenciales atómicas, que es el electrón, protón y el neutrón, el cual respectivamente tenemos la masa en kilogramos según el sistema internacional, que es de 9.1 por 10 a la menos 31, 1.67 por 10 a la 27 respectivamente para el electrón, protón y neutrón, y la carga menos 1.6 por 10 a la menos 19, menos porque el electrón tiene una carga negativa, más 1.6 por 10 a la menos 19 porque el protón tiene carga positiva, y el neutrón 0 porque no tiene ni carga positiva ni negativa. El número de electrones es igual al número de protones en un elemento. Un isótopo es el número de protones o la suma del número de protones más el número de neutrones. Cuando un átomo tiene el mismo número de electrones que de protones, se dice que es eléctricamente neutro. A un ion positivo le faltan electrones porque tiene más protones, y a un ion negativo tiene electrones añadidos. Conservación de la carga. La carga ni se crea ni se destruye, solo se transfiere en tres condiciones: entre átomos, entre moléculas y entre cuerpos. Podemos decir que la suma de todas las cargas de un sistema cerrado es constante. Bueno, vamos al tema de conductores, aislantes y semiconductores. Tenemos tres categorías en la que podemos clasificar los elementos en la tabla periódica: conductores, aislantes y semiconductores. Atómicamente, los conductores son aquellos que tienen en su último orbital, o sea la capa de valencia o la capa de enganche, solamente de 1 a 2 electrones. Los aislantes tendrán de 5 a 8 electrones en su capa de valencia, o sea en la última, y los semiconductores tendrán de 3 a 4 electrones girando alrededor del núcleo en la capa de valencia. Algunos ejemplos son madera, plástico y roca para los aislantes, que son materiales en los que la carga eléctrica no se puede mover libremente. Los conductores, los electrones tienen la libertad de movimiento, ejemplos son los metales. Y los semiconductores se pueden comportar como conductores o como aislantes dependiendo la corriente eléctrica que pase a través de ellos. ¿Sí? Bueno. Materiales conductores se encuentran agrupados y distribuidos según la tabla periódica, y algunos ejemplos de ellos son el oro, la plata, el aluminio, el cobre, el agua, el tantalio, entre otros. Suponiendo que tengamos un material conductor, el flujo de electrones de átomo en átomo a través de un material conductor o semiconductor se le va a llamar corriente eléctrica. La velocidad con la que fluyan de un punto a otro de un metal, por ejemplo,
la velocidad o fuerza con la que fluyan esos electrones de un punto a otro en un material conductor o semiconductor se le va a llamar voltaje eléctrico. Y la oposición de un material al paso de la corriente eléctrica a través de él se le va a llamar resistencia eléctrica. Ejemplos de materiales aislantes pueden ser la cerámica, la madera, etc. Bueno, los semiconductores, de acuerdo a su conductividad eléctrica, tenemos algunos conductores que son metales, aislantes, algunos no metales como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el carbono, cloro, etc. Metaloides se le llama también a los semiconductores, que puede ser el silicio, el germanio, entre los más importantes en la industria electrónica. Conductores: aluminio, plata, oro, cobre, que es el más común. Oro puede ser utilizado, pero por su costo, aunque es altamente resistente a la corrosión, no se usa tanto porque es muy caro. Los metaloides tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Repito, es también conocido a los semiconductores como metaloides. Ojo, a 0 grados Kelvin se comportan como aislantes los semiconductores o metaloides. Aquí tenemos una tabla de conductividad que de arriba hacia abajo son los que mayor conductividad tienen: plata, cobre, aluminio y grafito. Hasta abajo tenemos los aisladores o aislantes o metaloides, como la baquelita, la mica, el cuarzo. Y dentro de los semiconductores tenemos germanio y silicio, repito, entre los más importantes, así como el agua destilada, que es agua que ya no contiene materiales o minerales que comúnmente tiene el agua normal, agua de mar, etc. Algunas aplicaciones de los materiales semiconductores son diodos detectores, rectificadores de corriente, transistores, circuitos integrados y microprocesadores. Bueno, el proceso de conducción eléctrica en metales se debe a que los electrones reciben o están en el fenómeno llamado electrones libres, que es cuando saltan de un átomo a otro. En ese proceso se les llama electrones libres. Cuando buscan otro átomo por atracción, por fuerza magnética, etcétera, por dopado, que el dopado es cuando un átomo se ve forzado a recibir otro electrón para modificar sus características eléctricas, físicas, etcétera. Es más fácil de desprender a un electrón que está en las últimas capas que a un electrón que está más cerca del núcleo. Se le dice que está más ligado al núcleo si está más cerca del núcleo, o menos ligado si está más lejos del núcleo. Por lo tanto, si está más lejos del núcleo, es más fácil desplazarlo y que salga ese electrón y se dirija a otro átomo. Aquí tenemos la configuración electrónica de un átomo de cobre, donde en la última capa podemos apreciar que solamente tiene un electrón. Este lo hace ser o convertirse en un átomo conductor. Un átomo conductor tendrá 1 o 2 electrones en su última capa de valencia. 3 a 4 sería un átomo semiconductor y de 5 a 8 sería un átomo aislante. Bueno, los materiales aislantes también se les suele llamar dieléctricos. Algunos ejemplos son la madera, el vidrio, aire, corcho, hule y cerámica. Hacemos un repaso. Si un número de protones de un átomo es igual al número de protones, repito, el número de electrones es igual al número de protones, podemos decir que el átomo está eléctricamente neutro. Aquí tenemos un dibujo de cómo se dibujan las líneas u órbitas electrónicas. Los electrones en verde, neutrones y protones que están dentro del núcleo.
Si en el átomo hay mayor número de protones que de electrones, se dice que el átomo posee carga eléctrica positiva. Si en el átomo hay menos protones que de electrones, el átomo posee carga eléctrica negativa. Bueno, tenemos tres tipos de electrización. Por contacto es la primera, donde se puede cargar un conductor con solo tocarlo con otro previamente cargado. Esto es, por un toque se puede pasar las cargas. La siguiente es electrización por frotación. Al frotar dos cuerpos eléctricamente neutros, ambos se cargan, uno con carga positiva y el otro con carga negativa, como aparece en la imagen, o como alguna vez hiciste en la primaria o secundaria con el experimento de frotar tu globo en tu cabeza y recoger confeti, o con una regla también de plástico. Y por último, también electrización por inducción. Aquí tenemos que sin necesidad de tocar un elemento, una barra electrizada le transmite carga a otra barra sin necesidad de tocarlo. Dejará sus átomos con carga positiva en el otro elemento de la barra. La barra de la izquierda le suministrará electrones o átomos positivos a la barra de la derecha y por tanto sin tocarlo tendrá electricidad o cargas. Bueno, eso sería todo. Hasta luego.